Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Quería compartir una presentación que hice hace algún tiempo en algunas jornadas sobre la mediastinoscopía, describiendo un poco el valor predictivo negativo de la mediastinoscopía. Este es un tema que hoy en día con los nuevos métodos de estadificación mediastinal, especialmente los endoscópicos, aparecieron algunos artículos que ponen en duda qué tan buena es la mediastinoscopía comparado con estos nuevos métodos para estadificar el mediastino. Primero, me gustaría empezar describiendo qué es el valor predictivo negativo. Bueno, esto probablemente muchos de ustedes ya lo conocen. Lo que hacemos en esta tabla de doble entrada es considerar un test diagnóstico, en este caso la mediastinoscopía, y en la entrada de las columnas consideramos una enfermedad. Y vemos los pacientes que testearon positivos y que tuvieron la enfermedad, que son los verdaderos positivos. Los que testearon positivos y no tenían la enfermedad son los falsos positivos. Y tenemos los que testearon en negativos y tenían la enfermedad, que son los falsos negativos. Y por último los verdaderos negativos, que son aquellos que el test dio negativo y la enfermedad no estaba. Cuando uno evalúa el valor predictivo negativo, lo que está evaluando es la segunda fila de esta tabla. Son aquellos pacientes que testean negativos para el test y nosotros lo que queremos saber es, al haber testeado negativos, qué tan probable es que sean verdaderos negativos. Entonces, el cálculo que se hace es los verdaderos negativos dividido todos los que fueron negativos, es decir, los falsos negativos y los verdaderos negativos. Saber el valor predictivo negativo contesta la pregunta. En el caso de la mediastinoscopía, tenemos un paciente que la mediastinoscopía dio negativa. Entonces la pregunta que hacemos es ¿qué tan probable es que el mediastino de este paciente sea verdaderamente negativo? Ese es el valor que nos da el valor predictivo negativo. Acá está un poco esto que estábamos conversando. Queremos saber en un paciente con un test negativo qué tan probable es que tenga la enfermedad. Es la proporción de pacientes que no tienen la enfermedad y el test dio negativo. Este número, el valor predictivo negativo, está afectado por la prevalencia de la enfermedad y eso se ve en este cuadro de doble entrada que veíamos recién. Si nosotros vemos la enfermedad, vemos que estamos considerando este cuadrante, que es el de los falsos negativos, y la prevalencia de la enfermedad tiene que ver con A más C, ¿sí? Este numerito que está acá, esta letra que está acá, que es el grupo de pacientes que sí tienen la enfermedad. Entonces, como los falsos negativos están considerados en el cálculo del valor predictivo negativo, la mayor prevalencia de la enfermedad o menor prevalencia va a afectar el número del valor predictivo negativo. La mediastinoscopía, haciendo un poco de historia, un repaso, el primer artículo que sale publicado sobre la mediastinoscopía salió en un journal llamado Diseases of the Chest, que en realidad es el journal Chest de hoy en día, en el año 1959, publicado por Eric Carlens, que es el inventor del mediastinoscopio de Carlens, que hoy usamos casi todos nosotros para hacer mediastinoscopías, y describe a la mediastinoscopía como un método. Acá está el resumen, digamos, un poco un print de lo que dice el artículo, que lo considera como un método más simple que la toracotomía para determinar si un paciente que tiene cáncer de pulmón podía operarse o no. ¿Qué significa con esto? Ellos, al hacer una mediastinoscopía, o Carlens, mejor dicho, al hacer una mediastinoscopía, veía si el mediastino estaba afectado por tumor, ¿sí? Imaginen que en esta época, como mucho, podíamos hacer una radiografía de tórax y se podía ver algún ensanchamiento mediastinal o una masa pulmonar. Entonces, de esta manera al paciente se le ahorraba la toracotomía, se podía hacer una pequeña incisión en el cuello, de hecho hacer una mediastinoscopia y ver si la vía aérea estaba fija o no. Si estaba fija, consideraban que el mediastino estaba invadido y que no valía la pena hacer una toracotomía para operar el cáncer de pulmón. Así un poco se inició la mediastinoscopía, algo no muy diferente a lo que hacemos hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día lo que buscamos es enfermedad microscópica y confirmar el hallazgo de enfermedad que vemos en una tomografía computada o en un PET. Un artículo más reciente, desde el 2005, publicado en el Annals of Thoracic Surgery,
habla de cómo son los patrones de atención en Estados Unidos de los pacientes que tienen cáncer de pulmón. Y un dato muy llamativo de este estudio es que, fíjense que ellos dicen que, digamos, el estudio básicamente describe cómo se tratan los pacientes con cáncer de pulmón en Estados Unidos en una gran cantidad de pacientes que fueron revisados. Y ellos encuentran que la mediastinoscopía preoperatoria se realizó solamente en el 27% de los pacientes, esto es en un tercio de los pacientes, pero este dato tal vez no sea el más interesante. El más interesante es que de este 27%, en casi la mitad, o sea, en el 46,6%, no había biopsias ganglionares. Esto significa que se hizo una mediastinoscopía y que se tomó tejido mediastinal, entiendo yo, o tal vez no se tomó ningún tejido, vaya a saber, pero que no había ganglios mediastinales. Esto para los que hacemos mediastinoscopía no tiene ningún sentido, o sea, es casi imposible hacer una mediastinoscopía y no encontrar ganglios mediastinales. Eso es algo que no debería ocurrir nunca. Esto habla del poco entrenamiento que probablemente exista con la mediastinoscopía. ¿Sí? Esto lo vemos en un país como el mío, en Argentina, pero acá se demuestra que no es solo un tema local, es un tema que probablemente se repita en el mundo. La mediastinoscopía es particularmente muy difícil de enseñar, entonces no sería difícil de pensar que hay mucha gente que no sabe hacer mediastinoscopías y tal vez la hace y toma biopsia de algún tejido adiposo del mediastino, pero no toma biopsias ganglionares realmente. Este es otro estudio que compara la mediastinoscopía con el EBUS, con la endoscopía con ultrasonido, y encuentra que la mediastinoscopía tiene un muy bajo valor predictivo negativo, del 60, no llega ni al 60%, 58%, y tiene un muy bajo rendimiento cuando se hacían biopsias de la estación ganglionar número 7. Esto de vuelta hay que ver quién hizo estas mediastinoscopías, cómo las hizo y qué entrenamiento tuvo. O sea, de vuelta, para los que hacemos mediastinoscopía, es muy difícil no biopsiar la estación número 7 cuando uno la quiere ir a buscar. Eh, pero bueno, los autores de este paper son endoscopistas y ellos un poco defienden o muestran los beneficios de hacer ecoendoscopía o EBUS y la comparan un poco con la mediastinoscopía, ¿no? En el mismo sentido, este es otro estudio también del Journal of Thoracic Oncology, el anterior también era del Journal of Thoracic Oncology, que vemos que el EBUS tiene un valor predictivo negativo del 85,2% y la mediastinoscopía del 78,8%. Y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Eh, es difícil pensar que un estudio que hace una punción y que toma a través de la vía aérea algunas células con una aguja tenga mayor valor predictivo negativo que un test diagnóstico o una cirugía como es la mediastinoscopía, en la que se toman fragmentos enteros de ganglio. A mí esto realmente me cuesta entenderlo, pero bueno, digamos, son los resultados que los autores muestran, ¿no? Este es otro estudio que tiene un poco de datos más acordes a lo que yo creo que es la realidad, ¿no? Y es que el valor predictivo de la mediastinoscopía es del 91% y del EBUS 90%. Y esto es un poco más cercano a lo que nosotros vemos. Pero bueno, vemos cómo se van mostrando diferentes estudios en los que en no todos el valor predictivo negativo de la mediastinoscopía es similar. Este es un estudio que publicamos, en el que yo estuve involucrado, que publicamos en el Annals of Thoracic Surgery en el 2013. Es con la experiencia inicial que hubo en la Mayo Clinic de Rochester durante los años que yo hice el fellow allí. Y encontrábamos que el valor predictivo negativo del EBUS está cercano, acá fue del 86%, similar al último estudio que vimos. Y finalmente, este es un trabajo que publicamos ahora en la actualidad, este es un trabajo
que hicimos durante unos 8 años y publicamos en el 2016 en la revista americana de medicina respiratoria, en la que describimos el valor predictivo negativo de la mediastinoscopía cuando es realizada por cirujanos torácicos entrenados en mediastinoscopía. Nuestra técnica de mediastinoscopía es la habitual, la descrita en cualquier libro de cirugía torácica, es la que yo aprendí. Hacemos una incisión cervical pequeña de unos 2-3 centímetros por encima de la horquilla esternal. Este es el mediastinoscopio de Carlens típico que usamos. No usamos videomediastinoscopio. Y típicamente hacemos biopsias de la estación paratraqueal derecha, la 4R, biopsiamos los ganglios número 7 y a veces, de acuerdo a lo que estemos buscando, biopsiamos los ganglios del grupo 4L. Los ganglios del grupo 4L a veces no los biopsiamos porque del lado izquierdo pasa el nervio recurrente y cada vez que se biopsian esos ganglios, si bien es difícil dañarlos cuando uno toma biopsias, a veces cuando quiere hacer hemostasia y coagula con el electrobisturí puede ocasionar alguna lesión térmica del nervio recurrente izquierdo. Entonces, por este motivo, si ahí no es un lugar que particularmente estemos interesados en buscar, no hacemos biopsias. Pero sí típicamente de los ganglios paratraqueales derechos, la estación 4R y la estación 7, que es la subcarinal. Y las indicaciones de la mediastinoscopía básicamente son dos: aquellos pacientes que tienen sospecha o confirmación de cáncer de pulmón y aquellos pacientes que tienen adenopatías mediastinales aisladas y necesitan diagnóstico. Dentro del primer grupo, aquellos pacientes que tienen sospecha o confirmación de cáncer de pulmón, básicamente lo que hacemos en la mediastinoscopía es para estadificar a estos pacientes. Y las indicaciones de mediastinoscopía en un paciente con sospecha o confirmación de cáncer de pulmón son básicamente tres. La primera, y que para mí es la más importante, es aquellos pacientes que tienen enfermedad clínica ganglionar iliar, es decir, aquel paciente tiene un tumor de pulmón y además tiene ganglios iliares PET positivo o aumentados de tamaño en la tomografía computada. Después, otro grupo de pacientes son aquellos pacientes con tumores centrales, aquellos que son un T2, un tumor de más de 3 centímetros, especialmente si es central. Tumor periférico, nosotros usamos la definición del CALGB 40503, que es un trial, es el trial que evalúa la resección menor versus la lobectomía en cáncer de pulmón. Y acá se define el tumor periférico como un tumor, con aquellos tumores que el centro del tumor está en el tercio externo del pulmón en cualquiera de los planos que uno lo mire. Todo lo que no está en el tercio externo del pulmón son tumores centrales, y aquellos tumores centrales tienen mayor probabilidad de tener metástasis mediastinales ocultas cuando no se ven en la tomografía o en el PET. Entonces, en este grupo de pacientes también sería conveniente hacer una mediastinoscopía. Y por último, aquellos pacientes que tienen un tumor de pulmón con un SUV alto. No hay un punto de corte, pero está bastante estudiado que a mayor SUV, mayor probabilidad de tener metástasis mediastinales. Por supuesto, acá no están mencionados en la diapo, pero los pacientes que tienen ganglios mediastinales de más de 1 centímetro, que son PET positivo en los grupos 4, 7, por supuesto tienen que hacerse una mediastinoscopía. Pero estos son aquellos que no tienen clínicamente enfermedad N2 y nosotros estamos buscando enfermedad mediastinal oculta. Y por otro lado están estos pacientes, que algunos de ellos son pacientes que tienen un tumor extratorácico y otros que como hallazgo tienen ganglios mediastinales y uno desea saber si tienen alguna enfermedad en estos ganglios. Esta fue la experiencia nuestra hasta el 2015, fueron 108 pacientes con una edad media de 61 años, el 61% de estos pacientes fue varón, el 39% fue mujer, y es importante cuando uno va a buscar el valor predictivo negativo, que es lo que estábamos buscando nosotros en este trabajo, es definir cómo vamos a considerar que un paciente es verdaderamente negativo después de haber hecho la mediastinoscopía. Es decir, un paciente que hicimos la mediastinoscopía, que fue negativa, que no encontramos ninguna enfermedad, ¿cómo vamos a confirmar que después fue verdaderamente negativo? Bueno, nosotros el criterio que usamos fue
Cuando este paciente fue a una cirugía pulmonar y se hizo una disección ganglionar y la disección ganglionar no encontró ninguna enfermedad o no encontró tumor, ese es un verdadero negativo. Y en aquellos pacientes que no hicieron una disección ganglionar, la negativa se confirmó cuando por un año pudimos controlar a estos pacientes y estos ganglios no habían cambiado de características. Entonces estos pacientes, nosotros estos pacientes con mediastinoscopía negativa los consideramos verdaderos negativos. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Complicaciones durante la cirugía o complicaciones de la cirugía, tuvimos el 4%, un solo sangrado que se controló con un taponaje con gasas y en el momento se pudo resolver, que no pasó a mayores, no requirió ninguna transfusión. Fue un paciente que tenía metástasis ganglionares de un tumor renal y lo que sangraba eran los ganglios mediastinales, porque estas metástasis de un cáncer renal habitualmente son muy sangrantes. Bueno, ese fue el paciente que tuvo un sangrado, no tuvimos ningún sangrado relacionado a lesiones de grandes vasos ni nada por el estilo. La mortalidad hospitalaria fue de 1 en 108 pacientes, menos del 1%, 0,9. 0,9. Este paciente que falleció no estuvo relacionado a la mediastinoscopía, sino a una enfermedad sistémica que él tenía, y fue un paciente que lamentablemente nunca pudo ser dado de alta. En realidad no fue mortalidad quirúrgica, sino mortalidad por una enfermedad sistémica del paciente. La mediana de tiempo operatorio fue de 40 minutos. Acá estamos considerando que la gran mayoría de estos pacientes requirió una biopsia por congelación y está considerada en este tiempo. Y la estadía hospitalaria fue de 0 días. O sea, casi todos estos pacientes se realizaron de manera ambulatoria. Se interna a la mañana, se hace la mediastinoscopía y al mediodía o a las primeras horas de la tarde se va a su casa después de haber comido y haberse movilizado. La mediana de estaciones ganglionares biopsiadas fue de 2, que es un poco lo que contaba al principio. Típicamente la estación paratraqueal derecha 4R y subcarinal. En el 100% de los pacientes encontramos tejido ganglionar. No hubo ningún paciente que no tuviese al menos un fragmento de ganglio, que esto va un poco en contra con el primer trabajo que mencionábamos, ¿no? Este trabajo que se veía cómo se trataban a los pacientes con cáncer de pulmón y hasta casi la mitad de los pacientes no encontraban tejido ganglionar. Bueno, eso no puede pasar, digamos, ¿no? No hay forma de que no tengamos tejido ganglionar en una mediastinoscopía. Hubo 9 falsos negativos, ¿sí? Que fueron, acá esto lo tendríamos que corregir, estos fueron falsos negativos, fueron 9 pacientes de 108 que la mediastinoscopía fue negativa y finalmente terminaron teniendo metástasis mediastinales. Esto da en nuestra experiencia un valor predictivo negativo del 84% y una sensibilidad del 85%. Bueno, las conclusiones. La mediastinoscopía es un estudio, una cirugía segura, ¿sí? Es una cirugía mini invasiva, segura, es ambulatorio, tiene un bajo tiempo operatorio, tiene una sensibilidad y un valor predictivo negativo mayor al 80% y siempre que hacemos una mediastinoscopía obtenemos tejido ganglionar. Y esta es mi opinión, ¿no? Es una cosa muy personal, pero yo diría que la mediastinoscopía continúa siendo el gol estándar de la estadificación invasiva del mediastino y contra la mediastinoscopía habría que compararse cualquier otro método más moderno disponible. Cuando cualquiera de estos métodos supera la mediastinoscopía, ahí tal vez podamos hablar de que estos nuevos métodos sean similares a la mediastinoscopía. Por supuesto que esto habría que hacerlo con un ensayo clínico, prospectivo, randomizado, pero lo cierto es que no son muchas las posibilidades que tienen muchos centros de hacer este tipo de estudios. Entonces, tal vez es bueno tener estos valores en mente. Es inaceptable, diría yo, que hoy en día alguien haga mediastinoscopía y no obtenga un valor predictivo negativo al menos mayor al 80%. Bueno, espero que la presentación les sirva. Gracias.